Queridos hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos felices porque es domingo, porque un cristiano espera el domingo, más que el viernes, ¿ah? En el mundo esperan el viernes, desde el jueves ya están arreglando su fin de semana, ¿no? Su día favorito es el viernes en la noche y nuestro día favorito es el domingo. El domingo, ¿por qué? Porque nos vemos en familia, nos vemos con los hermanos, porque escuchamos la voz del Padre. Y justamente hoy día vamos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Amén. Esta es la palabra de Dios que va a ser predicada desde el púlpito. Y debemos recibirla como palabra de Dios. Pero tenemos que, hermanos, saber diferenciar también si lo que se está hablando es palabra de Dios o es leche adulterada. Y de eso se trata. Este tema que toca predicar para mí fue ineludible. ¿Por qué? Quizá es una coincidencia, nosotros llamamos providencia, que me tocó predicar. Me tocó predicar Juan, segunda de Juan, justo los versículos del 7 al 11. Esta es segunda vez que predico en todo el año. Y me tocó predicar este texto. Entonces vamos a orar para que el Señor me guíe en la predicación de este texto, que a veces en las iglesias son bastante sensibles. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darme esta oportunidad de poder dirigirme en tu nombre. Padre mío, te pido de que me des fluidez de pensamiento, que todo, Señor, lo que tú me has dado durante estas semanas, pueda yo exponerlo de una manera fiel. Y Padre Santo, pido a tu Espíritu Santo para que solamente se hable tu palabra, bendito Señor. Líbrame del error y a mis hermanos dales atención. Dales valor para poder poner en obra esta palabra, como así también consuelo en medio de las dificultades. Solo dependemos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y sin ella, tu iglesia no puede seguir adelante, porque andaríamos tropezando, cayendo y en tinieblas. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Ponemos esta predicación en tus manos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo si tienen sus trípticos, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus boletines, y en sus boletines he puesto 2 puntos, ¿no? En sus boletines hay 2 puntos. El primer punto que dice, ¿cómo reconocer a los engañadores? Porque eso habla el versículo 7, dice, ¿no? Los engañadores que han salido por el mundo. Y el punto 2 es, todos somos llamados a cuidar la doctrina que se enseña en la iglesia, que ese es el segundo punto de la predicación que está en el texto, ¿no? Esta es una predicación expositiva, vamos a exponer lo que dice el texto de manera explícita. En ese sentido, les voy a leer un versículo que fue el que inspiró el nombre al grupo, al ministerio de predicadores, que es el ministerio de predicadores de Berea, ¿no? Y este versículo que está en Hechos capítulo 17, versículo 10 en adelante, dice así. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo fue expulsado de Tesalónica y lo mandaron los hermanos, ¿no?, a Berea? Y dice ahí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, para que no los maten, a Berea, dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, seguían enseñando la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero solamente la recibieron, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que hablaba Pablo eran así. Eran más nobles que los de Tesalónica.
Porque revisaban el Antiguo Testamento, que llamaban ellos las Escrituras, para ver si lo que el apóstol estaba hablando, que es el Nuevo Testamento, correspondía a las Escrituras, si era el canon de las Escrituras. Y es así como salieron el canon de las Escrituras, porque la iglesia lo aceptaba en relación a las Escrituras o Antiguo Testamento. De ahí sale el canon. ¿Por qué los libros apócrifos? ¿Por qué? Porque los libros apócrifos no corresponden a lo que es las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en ese espíritu, hermanos, quiero que sigan la predicación y estén atentos a lo que hablo, para ver si lo que estoy diciendo es bíblico o es extrabíblico. La misión de cada miembro de la iglesia, como vamos a ver en esta predicación, es escudriñar las Escrituras y ver, ¿no?, si las cosas que está hablando el predicador son así. No es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los ancianos, es responsabilidad de todos. Y en ese espíritu vamos a empezar la prédica. Cuando mandé para el tríptico faltaba la introducción. La introducción de esta prédica, como bien ya se leyó el texto, acá en la introducción puse 6 palabritas, que no están en sus trípticos, de repente lo han obviado. 6 palabras. Uno es el anciano, otro es la esposa, otro es los hijos, y por el otro lado está el amor, la verdad y las mentiras. Miren, 6 palabras. ¿Cuáles son? A ver, recordemos, porque es importante que memoricen, para que entiendan el texto. El primero, amén. Cuando termine la prédica, se supone que de estas 6 palabras vamos a entender perfectamente lo que Dios define de estos 6 términos. Y también vamos a entender el texto que voy a predicar. Si yo expongo un texto y agarro solo un versículo y no entienden el resto, quiere decir que ese predicador sustrajo a la palabra. Si lo que dice acá, cómo reconocer a los engañadores, que está acá, y el punto 2, todos somos llamados a cuidar de la doctrina que se enseña en la iglesia, que está en el segundo punto en la Biblia, tiene que corresponder con la palabra de Dios, lo que yo estoy esquematizando en mi prédica. No tiene que corresponder con otros libros, con la palabra de Dios. Y en ese espíritu, en ese sentir, empecemos la prédica, siendo las 11:30. Dice el anciano a la señora. ¿Así empieza o no? Tienen que certificar, porque de repente no empieza así la carta. Tienen que estar con sus Biblias. Un cristiano que va a la iglesia sin Biblia es como un soldado que va a la guerra sin escopeta. Igualito, al primero que le van a dar, al desarmado. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Y qué cosa espera Satanás? Que estemos sin escopeta. Porque de repente Satanás está predicando. De repente, hermanos. ¿Y qué es lo que nos defiende? Tu palabra es verdad. Entonces ustedes tienen que ser muy diligentes en seguir vuestras Biblias y la predicación. Así empieza esta carta, segunda de Juan, que fue escrita el año 80-90 en la era cristiana. Eran tiempos muy difíciles porque había persecución. Solamente el año 70, Tito Vespasiano había destruido Jerusalén. No dejó piedra sobre piedra, como predijo el Señor Jesucristo, del templo de Jerusalén. Mataron más de 5 millones, entre matar y apresar, esclavizar de judíos, casi como el Holocausto, 6 millones de judíos muertos. Se vivía una época muy terrible para los judíos y más para los cristianos. La persecución, la destrucción, el asesinato, por causa de Cristo. Y en esa circunstancia, el anciano no dice un viejito, no dice el ancianito, no dice un ancianito anónimo, un viejito, no, dice el anciano. Me recuerda a la película esta de Kung Fu Panda, ¿no? Los que han visto, ¿no?
¿qué cosa? Yo no soy ¿qué decía? ¿Kung Fu Panda han visto uno? Yo no soy un panda, yo soy el panda. Acá dice Juan, yo no soy un ancianito, al que quizá con chismes pueden manipular. Yo no soy un viejecito. Es cierto, tengo más de 90 años, pero yo no soy un ancianito, yo soy el presbítero. Anciano es presbítero. Yo soy el presbítero, dice, porque el asunto era caliente en Éfeso. Habían falsas doctrinas, había división, había tensión en la iglesia, había persecución. Y él se presentó como el presbítero, el anciano. Y en ese contexto Pablo habla en Tito. Me gustaría que vayamos a Tito. Si me siguen, pero está ahí en vuestros trípticos, si quieren hacer un estudio bíblico, pueden hacerlo, no necesariamente tienen que seguirme en la Biblia, pero después pueden ver si los versículos, ¿no?, contienen lo que estoy hablando. Dice así, Tito capítulo 1, versículo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, y esto está hablando dentro de requisitos de ancianos y obispos, está hablando en ese contexto. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 10 de Tito 3. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. No suena nada amable esto. No suena amor. ¿Qué dicen? Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es fuerte la palabra del Señor. La autoridad del anciano, pero acá no estamos hablando de cualquier presbítero, estamos hablando del apóstol Juan, su autoridad apostólica, que esa autoridad apostólica hoy en día no hay. La única autoridad es lo que han escrito los profetas y los apóstoles, y como piedra angular Cristo. Esa es nuestra autoridad. Pero en las iglesias locales alguien tiene que guardar orden, pues, ¿no? Alguien. Y en ese sentido podemos tomarlo, de ese sentido, el anciano, el presbítero. Cuando hay división, cuando hay mala doctrina, cuando hay tensión, el anciano. Ese es el concepto bíblico. ¿Por qué se presenta de esta manera Juan? Porque él podría presentarse como normalmente se presentaban, decían el apóstol, pero se presenta como autoridad de una iglesia local. Posiblemente era la iglesia de Éfeso. No se presenta como el apóstol, se presenta como la autoridad de la iglesia local, para hablar y ordenar cosas en la iglesia local. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Él estuvo con el Señor Jesucristo. Él conoció al Señor Jesucristo, por eso es que comienza sus cartas, sus epístolas, con que lo que escucharon mis oídos, lo que palparon mis manos, yo estuve con Él. Y otra palabra, la señora elegida. ¿A quién se dirige el presbítero, el anciano? ¿A quién se dirige? A la señora elegida. Si vayamos a Apocalipsis, como dice vuestros, ¿no? La introducción no la han puesto, lamentablemente, pero Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A quién se refiere la señora, la esposa, la novia? Cuando dice, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a esa es la señora.
Es como si decir, los católicos tienen una madre, los evangélicos tenemos también una madre, que es donde Dios Padre cría a sus hijos, los forma, hace que se desarrollen, que es la iglesia. Esa es la señora, es la iglesia, es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, por quien Cristo va a venir al final de los tiempos. Esa es la señora. El anciano está hablando a la iglesia. ¿Y los hijos? ¿Quiénes son los hijos? Acá se mete mucha falsa doctrina, queridos hermanos, que daña mucho la iglesia. ¿Quiénes son los hijos? Mira al de tu costado, por favor, mira al de tu costado. Mira al de tu costado, por favor, miren al de su costado. Les pido, por favor, que miren al de su costado y pregúntale, ¿eres hijo de Dios? Pregúntale, porque es la única forma de saber si es hijo de Dios o no, porque dice que la boca, lo que confiesa la boca, es eso. Ahora pregúntale otra vez al que está a tu costado, ¿me has mentido? Pregúntale, ¿me has mentido? Dile. ¿Te ha dicho que sí? ¿Alguien, levante la mano, le ha dicho que sí? No. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, de cierto te digo, que si crees en mí, tienes vida eterna. ¿Lo crees, hermano? Levanta la mano si lo crees. De cierto te digo, que si crees en mí, dice el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. ¿Quién te puede decir lo contrario, hermano? ¿Qué predicador te puede cargar cosas y decirte que tú no eres hijo de Dios? ¿Qué humano podría decir algo contrario a lo que dice la palabra de Dios? La palabra del Señor dice en Juan, el mismo Juan, el presbítero, el anciano que está hablando a la iglesia de Éfeso, dije en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Nadie te puede quitar ese derecho, hermano. Ni por más que baje un ángel vestido de luz y te diga que tú necesitas hacer algo más para merecerte a Cristo, el Señor Jesucristo dice que es por gracia. Para que después nadie se vanaglorie cuando esté delante de Él diciendo, yo hice esto, por eso merezco estar a tu lado. Estamos cantando el himno que viene de Lamentaciones. ¿Qué dice el himno? Es hermoso este himno. El himno dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor, levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Merecemos ser consumidos por Dios o no? ¿Qué crees, hermano? Levante la mano aquel que es buen cristiano y no merece ser consumido por la ira de Dios. Levante la mano. Por sus obras. Miren sus obras. Miren su conciencia. Examinen su vida. Examinen lo que hacen a favor del prójimo. Y quizá lo que también no hacen pudiendo hacer. Y pregúntense, por la bondad de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que no entendía Nicodemo. El Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Pero Nicodemo era un fariseo, llevaba una vida correcta, Nicodemo. Y a Nicodemo, fariseo de fariseos,
que lleva una vida correcta, pegada en lo más posible a las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, le dice a él: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo es eso? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo un hombre viejo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, el viento sopla, ¿sabes de dónde viene? No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo toca al que quiere tocar. No al más bonito, al más rico, al más noble. Dios es soberano a quien elige como hijo suyo. Y esto lo hizo antes de la fundación de la tierra. No fue por nuestras obras. O no fue pensando que Dios ve el futuro y ve, este va a ser buenito, ¿no? Realmente este va a ser un líder del ministerio, ¿no? Entonces a este lo voy a elegir. ¿Vio el futuro Dios? No. Es por pura gracia, hermano. Es por pura gracia. Y aquel que te diga lo contrario, hermano, que es porque eres bonito, porque eres amoroso, por eso eres creyente, no. ¿Por qué nacen nuestros hijos en nuestra familia? ¿Porque son bonitos? ¿Quiénes decidieron el nacimiento de un hijo? Los padres normalmente, a veces viene de sorpresa, como fue en nuestro caso, ¿no? Pero los padres deciden directa o indirectamente. Dios da a los hijos, es cierto. Pero igual, en una iglesia, en nuestra familia, tenemos una madre, tenemos un padre que habla a través de su palabra y tenemos un padre que engendra hijos en su iglesia y que los cría en su iglesia. Eso somos nosotros, somos hijos de Dios. Hemos sido engendrados, hemos nacido de nuevo por el mismo Dios, voluntad de Dios, dice. No son engendrados de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Entonces, ¿alguien podrá cambiar nuestra condición de hijos? ¿Alguien o algo? Romanos 8, ahí está. Nada va a cambiar nuestra condición de hijos una vez que decidimos por Cristo. Y esto es importante, querido hermano, o amigo, yo diría, ya no hermano, sino querido amigo, que no has hecho una decisión, quizá, aún, por Cristo. Te digo lo que dice la palabra del Señor. En Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 8 en adelante. ¿Mas qué dice cerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano o amigo, diría, ¿lo hiciste? ¿Lo hiciste alguna vez en tu vida? Si lo hiciste, amén. La palabra dice que tienes vida eterna. Si no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Porque si tocas tu pecho y sientes tu latido, ese latido puede acabarse en cualquier momento, hermano. Yo lo veo a diario en el hospital. A diario dejar de latir corazones. Y nuestro corazón es un órgano muy sensible. Mientras ese corazón late en tu pecho, puedes hacer la decisión por Cristo. Porque cuando deje de latir, ya no podrás hacer ninguna decisión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso les dije, mira el teu costado,
Pregúntale, ¿eres hijo de Dios? Con la boca se confiesa para salvación. ¿Confesaste al Señor Jesucristo alguna vez como tu Señor y Salvador? ¿Lo hiciste? Te invito a que lo hagas. Si no lo has hecho, ahora que hay tiempo. Hoy día, dice, es el día de salvación, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Nadie va a añadir un codo más a su estatura, dice. Nadie va a añadir un minuto más a su vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La importancia de predicar el Evangelio al mundo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, ha sido un poco largo, disculpen hermanos, era necesario, de lo que es el amor, la verdad y la mentira. ¿Qué es el amor? Nos hemos preguntado, yo me he preguntado, me he golpeado la cabeza un mes, todo el mes preguntándome qué es el amor, porque a veces uno se confunde, a veces uno piensa que el amor es algo como abracitos, besitos, amabilidad, galantería, ¿no? Cortesía, de repente hasta regalitos caros, un Rolex de repente, ¿no? Nunca pelearse, un guayqui. O sea, mi hermano me ama porque es mi guayqui, ¿no? Ustedes saben qué es guayqui en quechua. Diré que es guayqui en quechua. Hermano es, justo hermano. Guayquicha, hermanito. Mi guayquicha bajo la sombra, ¿no? Nos amamos, nos queremos, siempre somos uno. ¿Por qué? Porque nunca nos dividimos. Nos une, ¿no? Pero ¿la verdad los unirá? ¿O el interés? ¿Será amor? Miren cómo hemos barateado el amor. Dos personas que se casan. Amo a mi pareja, quiero el matrimonio gay, porque amo a mi pareja. La pregunta es, ¿a los ojos de Dios será amor? Miren cuánto se ha mundanalizado el amor. Amo a esta mujer, la amo, yo daría mi vida por ella y es su amante. La pregunta es, ¿ama a esa mujer? ¿Es amor? Se llevan bien, perfecto, nunca se pelean, no tienen discusiones. Y a veces nos quieren meter en la iglesia que no tener discusiones, no pensar diferente, es falta de amor. Como siempre digo, cuando dos personas nunca pelean, uno es descerebrado y el otro piensa. Ahí solamente no hay discusiones, ahí no hay diferencias de ideas. Porque si las dos personas piensan, van a tener que limar sus diferencias. Y para eso es necesaria la discusión, el cambio de ideas. Pero ¿saben cuándo no hay amor? ¿Saben cuándo no hay amor en la iglesia? Cuando en esas diferencias hay un ganador y un perdedor, y el perdedor por lo general aborrece a su hermano. No solucionan el conflicto, no hay capacidad de solucionar el conflicto. El problema no es la discusión, no es la diferencia de ideas, el problema es la capacidad, la habilidad, la presencia del Espíritu Santo para que resuelvan sus diferencias y sigan caminando. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga progresando en el mundo. Pero a veces nos entrampamos en esas cosas en la iglesia. Y a veces desde el púlpito levantan más la candela, el fuego, y crean más divisiones, como vamos a ver, cómo reconocer a los falsos predicadores o falsos maestros. Nosotros somos hermanos, tenemos un mismo Padre, tenemos diferencias, amén.
pero somos hermanos. ¿Quién no tiene una familia y alguna vez discutió con su hermano? ¿Eso significa que dejan de ser hermanos? ¿Que deja de ser su padre su padre? Es muy diferente, queridos hermanos, que haya discusiones en el cual no se llegue a una comprensión y de repente el hermano que no acepta la autoridad de la iglesia se va a otra iglesia. Comprensible. Encontrar una iglesia que de repente se adecue a sus gustos. Y les diré, iglesias hay para todo gusto, hermanos. Si de repente no te gusta una iglesia bíblica y no te sientes bien porque no te gusta cómo se predica, no te gusta de repente cómo se lleva la autoridad, de repente va a haber una iglesia en que tú vas a ser autoridad, a tu manera. Eso se llaman los cristianos Sinatra. Los cristianos Sinatra, yo vivo a mi manera, su canción de Sinatra, ¿no? Yo vivo a mi manera. Entonces, no a la manera de Cristo, no guiado por la palabra de Dios. Es otro problema de los conflictos. Puede terminar en esa, pero lo ideal es que no termine en eso. Porque cuando un hijo por conflicto sale de la casa, ¿qué cosa le espera en la calle? ¿Qué le espera a un hijo que todavía no es maduro en la fe? No digo con eso que el hermano que se va no es hermano porque aceptó a Cristo. Yo no puedo juzgar su corazón, yo lo que juzgo es lo que su boca dice. Por eso les dije, díganse, mírense. Eso es lo que vale, lo que tu boca habla. Solo Dios ve el corazón, hermanos. Entonces, hermano, es un hermano que de repente no está formado en la fe y sale a la calle. A mí me preocuparía mucho si mi hijo en un conflicto me dice, me voy. 17 años, que se vaya al mundo, palabra, lo salgo a buscar. Esa debería ser nuestra actitud. Otra cosa, entonces ahora entendemos ya lo que es el amor, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la verdad. Y acá justo viene el tema. La verdad. Les pido, vamos a entrar a lo que es cómo reconocer a los engañadores. A esto sí les pido, queridos hermanos, que estén muy atentos. Y los que estén dormidos, por favor, despierten, ¿no? Para esto es muy importante, ¿no? Despierta a tu hermano que está a tu lado, por favor. Un codazo, un codazo. Dice, ¿cómo reconocer a los engañadores? Para esto, en base a la Biblia, he revisado. Si ustedes tienen la confesión de fe que han puesto acá, ya basta que ustedes estudien los versículos de estos 2 acápites de la confesión de fe, ya van a conocer cómo reconocer a los falsos maestros. Solamente leyendo esos 2, estudiando, ¿no? Lo que hemos leído de la confesión de fe de Westminster. Pero de repente, ya, estoy predicando acá, es más fácil de repente escuchar que ponerse a estudiar, ¿no? Un domingo más en la tarde, más si hace calor. Entonces les pido, por favor, unos 15, 20 minutos de atención, 10 minutos por sección, y empecemos. Dice, la fuente de su doctrina no es solo la palabra de Dios. ¿Saben? El predicador que es engañador, como dice acá, dice 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una de las características de este engañador es que su fuente de la cual predica no es solo la palabra de Dios. Tiene otras fuentes. Filosofía, historia, poesía, y la prédica la llenan de eso. Y casi no hablan de la palabra de Dios. Ni se escucha el evangelio, ni se escucha Cristo, la gracia inmerecida al hombre pecador. No se escucha en toda la prédica, pero sí se escucha de muchas cosas. Esa es una característica y la palabra de Dios dice así en relación a esto. Sabiduría humana.
vienen con sabiduría humana. Nada de palabra de Dios, o muy poquito, sabiduría humana. El apóstol Pablo en 1 Corintios a los Corintios les dice, así que hermanos, Corintios 2:1 en adelante, 1 Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o sabiduría. Sabiduría del mundo. Lo traen a la iglesia y predican sobre ella. Y la Biblia lo adaptan a esa sabiduría. Y sale una leche adulterada. ¿Y qué pasa cuando un niño que está creciendo en la iglesia recién nacido recibe leche adulterada? Se va a debilitar, va a enfermar y va a morir. Morir significa que se va. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miren, el apóstol Pablo, que tenía mucho conocimiento, fariseo de fariseos, que había sido educado a los pies de Gamaliel, maestro. Pero él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque el apóstol Pablo dice, pues yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿Por qué somos salvos? ¿No es por el Evangelio de Cristo? ¿No es la buena nueva? ¿O somos salvos por la sabiduría griega? ¿O somos salvos por la filosofía de repente babilónica? ¿O conociendo doctrinas, otras doctrinas? El apóstol Pablo dice, yo no vine con sabiduría humana, sino con el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, primer punto, la fuente de su doctrina no es solo la palabra de Dios, y se van a dar cuenta cuando predican. Eso es importante que capten. ¿Qué está predicando? ¿De qué está hablando? ¿De la palabra de Dios o de sabiduría humana? Y Juan lo dice en la primera epístola, dice que habla cosas del mundo, y los que son del mundo le escuchan. Habla de cosas del mundo, y los que son del mundo le escuchan. Los que no son creyentes no distinguen entre lo que es del mundo y es la palabra de Dios. Porque un recién nacido se da cuenta cuando le están dando leche o le están dando mate. No se siente satisfecho con el mate. Puede al principio, ¿no? Para calmarlo, ¿no? Cuando la mamá no tiene leche o no hay de repente un análogo, pues le da mate, pero llega un momento en que el niño ya tiene hambre a pesar del mate. Se da cuenta porque es recién nacido. Punto 2, ponen en duda la perfección de la palabra de Dios. Otra cosa que se van a dar cuenta es que el predicador comienza a decir, a criticar la Biblia. Por ahí dice, quizá el autor de esto no es el autor. O quizá este versículo no está en la Biblia. No es parte de la Biblia, y comienza a criticar una cosa y tras otra. Quizá esta profecía ya la escribieron cuando ya se había cumplido, post eventis, y comienza a desmerecer la palabra de Dios como perfecta. Y hace una crítica a la Biblia, inclusive a la traducción de la Biblia. Traen una traducción trasnochada. Y la traducción, esta traducción, hermanos, ¿cómo se llama la traducción? Es importante hablar de esto. ¿Cómo se llama la traducción que más usamos, los evangélicos? Reina Valera. La primera traducción fue de Casidoro de Reina. ¿Qué año? 1562 o 69, creo. Más de 500 años, hermanos. Era la Biblia del oso. ¿Por qué era del oso? Porque tenía un oso en la encuadernadura. Y esa traducción en 1600, y fueron perseguidos, muchos fueron muertos. Y de ahí en 1602, ¿no? Hubo otra traducción, ¿no?
este era Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, 1602. Y por eso las siguientes traducciones toman el apellido de Reina y de Cipriano de Valera, Valera. Desde ahí viene 1569, 1502 y así progresando. Y ahora yo quiero hacer mi traducción y digo, no, acá dice una cosa, pero mi traducción, que le he hecho anoche a las 3 de la mañana, dice otra cosa. Pongo en duda inclusive la traducción. Una traducción que ha soportado una tradición de más de 500 años. Entonces, ¿qué cosa hace? Ponen en duda la perfección de la palabra de Dios. Punto 2, para darse cuenta. Y punto 3, su interpretación es tan particular que crea divisiones. Vayamos, discúlpeme, esto de la palabra, que ponen en duda la perfección de la palabra, es importante leer un versículo para sustentar lo que estoy diciendo. Acá la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura, que este versículo ha sido agregado, Dios quiso que esté ahí. En su providencia, Dios quiso que esté ahí. Palabra de Dios, hermano. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro punto, su interpretación es tan particular que crea divisiones. Vayamos a un versículo. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 20. Entendiendo primero, dice el apóstol Pedro, entendiendo primero, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir una interpretación privada? Es una interpretación que alguien predica acá y tú revisas las interpretaciones de comentarios de la Biblia, que son muy reconocidos por la iglesia, revisas tu confesión de fe, que son aceptados por la iglesia, revisas tu palabra de Dios y no da su interpretación. No da, es muy particular, muy particular. Y este tipo de interpretaciones particulares han dado lugar a iglesias, a sectas. En algún momento alguien hizo su interpretación muy particular, privada. Y ahí nacieron los mormones, nacieron los testigos de Jehová, nacieron los adventistas y sabe Dios qué denominaciones más, por interpretaciones privadas, que finalmente fueron tan convincentes que tuvieron sus seguidores. Pero sus seguidores no conocían la palabra de Dios o no podían identificar a un falso maestro y fueron jalados a perderse. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si alguien interpreta la palabra de Dios y predica acá, revísalo en tu casa con tu Biblia y acompáñate, si no eres erudito en teología, acompáñate de buenos comentarios, acompáñate de diccionarios bíblicos, acompáñate de la confesión de fe, arriba la palabra de Dios. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Uno es, hemos visto lo que le corresponde al predicador. Y ahora, ¿qué corresponde a la iglesia? Nosotros, ¿qué cosa tenemos que hacer? Dice el versículo 2, que es la continuación de esta prédica, dice así, 8, mirad por vosotros mismos. Acá dice que los pastores vean lo de la doctrina, por favor, no se metan, hermanos, por algo son teólogos, o que los ancianos vean lo de la doctrina, si predican los ancianos mal, ese es su problema, ¿no? Eso corresponde a las autoridades de la iglesia. ¿Qué dice ahí? Mirad por vosotros mismos.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Al final de los tiempos, el Señor Jesucristo va a venir con un galardón. Eso dice en Apocalipsis, capítulo 22, si no me equivoco. Sí, dice 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el galardón. Se refiere a eso, es como un premio. La salvación no se trata de la salvación, no se sabe qué es ese galardón, pero dice que ese galardón podemos perderlo. ¿Por qué? Como dice acá, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Para esto, de apoyo, un versículo. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, no es suficiente de repente, en algún momento, tener una confesión de fe verbal, intelectual, emocional, sino es permanecer en ella. ¿Saben cómo van a saber a ciencia cierta de que son salvos? Una vez el pastor Nelson dijo, hace muchos años, fue pastor de jóvenes en Cusco, cuando yo tenía 24 años, ahora tengo 57, y va a venir a predicar Nelson. Decía, ¿cómo sé cuando estoy con mi Biblia, así dijo, y me caigo a mi cajón así? Hasta el final. Hasta el final, hermanos. Por eso dice el Señor Jesucristo, dijo entonces Jesús a los que habían creído, o sea, ya habían creído. ¿Qué les dice? Si vosotros permaneciereis, ya han creído, perfecto. Pero si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra de Dios es responsabilidad de cada uno. Y también, no solamente permanecer en la palabra de Dios, sino dice en Judas capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. O sea, no solamente es permanecer, significa estar estático. Yo leo mi Biblia, estudio en mi casa, hago mis devocionales y punto. Dice, contender ardientemente. ¿Qué le sugiere la palabra contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos? ¿Significa tensión o no? ¿Significa de repente a veces intercambio de ideas o no? Significa, hermanos, contendéis ardientemente con pasión. A veces, a mí me inspira un hermano, no voy a decir nombres acá, pero que contiende ardientemente por la fe y a veces le hacen cargamontón, pero contiende ardientemente por la fe. Entonces, permanecer en la palabra de Dios significa también contender por la sana doctrina de manera ardiente. A veces caemos en eso de que, no, predicadores que no haya, porque no vayamos a hacer sentir mal al predicador. Menos que se revise su prédica los jueves. No, vamos a dividirnos. Pero, ¿no dice acá que debemos contender ardientemente por la fe? ¿Nos vamos a llevar por ese amor de guayquis? ¿O nos vamos a llevar, te amo, dice el anciano, porque te amo en la
verdad. Yo amo cuando está dentro esa acción de ser cortés, de ser amable, está enmarcado por la verdad. Cuando esa cortesía, esa amabilidad con el prójimo no está enmarcado en la verdad, eso significa amiguismo. Significa compañerismo, compadrazgo, son compadres. ¿Y cuántos compadres tenemos en el Congreso, hermanos? ¿Cuántos amiguitos, yuntas tenemos ahí? Ni qué hablar de la policía. El ministro nomás estaba hablando no sé qué día de este lamentable asesinato que hicieron a una muchacha y la descuartizaron. Lamentable. ¿Y qué decía? Que los policías son pocos los que delinquen, pocos. Y todos tenemos que pagar por eso. Y de ahí lo escucho en el noticiero a Cristian diciendo, carambas, qué ingenuo, porque esto es algo generalizado. Ya se acerca Navidad y comienzan a ponerse verdes las calles, pero verdes de gente que está coimeando para las fiestas. De repente los generales ascienden por $30,000, $50,000. ¿Es pocos o es generalizado? Y son amigos. Se cubren entre ellos. ¿Será eso amor? ¿Está enmarcado en la verdad? ¿Queremos que eso haya en la iglesia? Que tengamos amor, pero nada de verdad. Que seamos muy atentos unos con otros. Que seamos de repente corteses, amables, pero fuera del marco de la verdad. Contendiendo ardientemente por la fe. Y finalmente, nunca, hermanos, nunca sacrificar la verdad por la amabilidad. Nunca, queridos hermanos, y esto que quede de esta prédica, nunca sacrificar la verdad por la amabilidad o la cortesía. Vayamos a nuestro texto. ¿Qué dice ahí? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Miren, o sea, si tú le dices bienvenido a uno que trae falsa doctrina, tú eres culpable. Dios te considera como culpable. ¿Y qué es lo que dice para los que son culpables? Está al final de Apocalipsis. Por eso es que Juan mismo cierra Apocalipsis con esto. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras, versículo 18 del 22 de Apocalipsis, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí dice, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y a veces nosotros decimos bienvenido, amables, corteses. No, lo importante es el amor. Lo importante es la amabilidad. La verdad no interesa. O sea, ya la palabra de Dios la sacamos de acá. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios acá. Porque esto es prioritario. El nuevo nacimiento es prioritario. Lo demás son consecuencias de la verdad. El amor es resultado de la verdad. Y queridos hermanos, para terminar, solamente decirles gracias por vuestra paciencia. Espero, queridos hermanos, que el día jueves estén presentes en la crítica de esta prédica. Que estén presentes en la crítica de esta prédica. Y yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo, debo sustentarlo. No es tampoco cosa de tirar la piedra y esconder la mano y el jueves no estoy. Yo voy a estar ahí, hermanos, para vuestras recomendaciones, vuestras correcciones. Y la gloria sea para el Señor. La gloria sea para nuestro Cristo
Redentor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.